Bienvenidos a este video donde vamos a hablar del receptor de la célula T. Esta clase es un primer encare a la biología de los linfocitos T, que juegan un papel fundamental en la respuesta inmune adaptativa en lo que es su brazo celular. Y como se ve en esta micrografía de microscopía electrónica, los linfocitos T juegan un papel central que está regulado por las células dendríticas. Ese contacto, esa sinapsis inmunológica que se da entre la célula dendrítica y el linfocito, tiene características diferentes y consecuencias diferentes si se da a nivel del timo en los órganos linfoides primarios o a nivel de los órganos linfoides secundarios, es decir, en el vaso o en los ganglios linfáticos, y esos son aspectos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Antes de abordar específicamente el tema del receptor del linfocito T, vamos a introducir brevemente el linfocito T como célula de la inmunidad. Decía precedentemente que juega un papel fundamental en lo que es el brazo celular de la inmunidad adaptativa, así como la inmunidad humoral está mediada por los anticuerpos producidos por las células plasmáticas derivadas de los linfocitos B. Los mecanismos efectores celulares dependen en gran medida de los linfocitos T a nivel de la inmunidad adaptativa. Hay todo un proceso muy particular en lo que es la vida del linfocito T a lo largo del organismo. Vamos a ir viendo cómo hay precursores inmaduros que emigran desde la médula ósea para completar su maduración en lo que es el microambiente tímico, en un microambiente de células y moléculas que van a dar la información necesaria para que ese precursor se termine desarrollando en un linfocito maduro. A nivel del timo, entonces, durante ese proceso de educación y de diferenciación, y a nivel de la periferia, es decir, una vez que ese linfocito se diferenció como maduro y va hacia la periferia a buscar sus antígenos, podemos encontrar diferentes subpoblaciones. Es decir, el linfocito T es en realidad un paraguas, un título muy grande a una cantidad de células con características diferentes de un punto de vista fenotípico, funcional, epigenético, metabólico. Y los que estamos viendo ahora entonces son algunos aspectos generales sobre el linfocito T, y a lo largo del curso vamos a ir viendo características de todas esas subpoblaciones. Los linfocitos T se caracterizan porque cada clon expresa un tipo de TCR, y cuando digo un tipo de TCR quiero decir un TCR con una especificidad determinada, es decir, cada linfocito T reconoce un antígeno, ¿sí? Un epitopo, un determinante antigénico, mejor dicho, y esa especificidad es única para cada clon de linfocitos T. Luego, cuando se reconoce al antígeno por parte del TCR, se va a desencadenar un proceso de activación que, entre otras cosas, va a llevar a la expansión clonal, ¿sí?, de ese clon linfocitario, y eso se da entonces en el marco de lo que es la hipótesis de la selección clonal, es decir, ese hecho de que cada clon de linfocitos tiene su TCR y luego eso va a expandirse en caso de reconocer al antígeno. Y lo vamos a ver un poco más específicamente en el siguiente diapo. Y por último, en estos aspectos generales, resaltar que las células T pueden mediar las respuestas inmunes, es decir, pueden ser efectores, ¿sí?, tanto a nivel de las células TCD4 como de las células TCD8, pero también pueden inhibir las respuestas inmunes, ¿sí?, las respuestas inmunes efectoras. Y eso es un aspecto que vamos a ver mucho a lo largo del curso. Son los llamados linfocitos T reguladores, ¿sí?, aquellos que no tienen una vocación de llevar adelante la respuesta inmune, sino que tienen la función de inhibirla. En realidad, para prácticamente todos los leucocitos hay variaciones en las cuales unas células son efectoras y otras son reguladoras o supresoras. Es cierto que en el caso de los linfocitos T, por un lado fueron los primeros células reguladoras que se describieron, y es cierto también que son las más caracterizadas. Y como decía recién, este aspecto de las células T reguladoras lo vamos a encontrar a lo largo del curso en diferentes aspectos. Volviendo a esta idea que mencionaba previamente de la hipótesis de la selección clonal, tenemos entonces que a nivel de las células progenitoras, las células
se van a dar lugar a una variedad grande de linfocitos T, de variedades de TCR. Como decía hoy, cada uno de estos clones de linfocitos T expresa un TCR propio, ¿sí? Luego, a nivel del timo, va a darse un proceso de selección de manera que se eliminen a los linfocitos T que sean autorreactivos, ¿sí? Acá hay un mecanismo muy importante de lo que es la tolerancia central que busca disminuir las chances de que esas células T terminen reaccionando contra antígenos propios. Entonces, a través de la selección, un proceso de selección negativa que vamos a ver cuando abordemos la linfopoiesis T, esas células autorreactivas van a eliminarse. De manera que el timo va a generar un pool de linfocitos maduros y vírgenes. Maduros porque completaron todo el proceso de diferenciación y tienen todos los elementos, todas las herramientas para poder reaccionar frente a un antígeno extraño. Y naive o vírgenes porque son células que aún no han encontrado el antígeno que es reconocido por su TCR. Luego, esos linfocitos maduros emigran del timo y van a ir a ocupar los ganglios linfáticos, el vaso, los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Y una vez que reconozcan el antígeno, van a proliferar para de esa manera poder controlar eventualmente una infección, por ejemplo, viral o bacteriana. Decía precedentemente que el linfocito T es una población muy heterogénea de leucocitos y podemos clasificarlos a través de diferentes criterios. En función de su TCR, vamos a reconocer linfocitos que son llamados alfa-beta, porque su TCR va a estar compuesto por una cadena alfa y otra beta, así como por otra subpoblación denominada gamma-delta, ¿sí? La enorme mayoría de los linfocitos T en el organismo, alrededor de un 95% son linfocitos alfa-beta, así que la mayor parte de las veces que hablamos de linfocitos T en realidad nos estamos refiriendo a la subpoblación de alfa-beta. Esos linfocitos T pueden estar en un estado de inmadurez o maduros, ¿sí? Y ese proceso, como comentaba, se va a desarrollar en el timo, en ese microambiente y en esas condiciones particulares que tiene el timo para guiar la diferenciación de un linfocito inmaduro hasta un linfocito maduro, asegurándose en ese proceso que el linfocito maduro, que de alguna manera se recibe como linfocito, ¿no? Para que pueda ir a trabajar a los ganglios linfáticos, al vaso, ese proceso en el timo se asegura de que por un lado tenga un TCR funcional, ¿sí? Porque un linfocito T sin un TCR no sirve para nada, básicamente. Y por otro lado, el otro gran criterio que nombraba precedentemente también es que ese linfocito maduro no reconozca antígenos propios y que por lo tanto no sea un linfocito autorreactivo. Durante ese proceso de linfopoiesis tímica, los linfocitos T van a diferenciarse ya sea en linfocitos cooperadores o helpers, que son los CD4 positivos, o en linfocitos citotóxicos, ¿sí? Linfocitos CD8, linfocitos maduros CD8, que una vez que se activen van a poder diferenciarse en células, en linfocitos citotóxicos. En la periferia, inicialmente esos linfocitos T van a estar en un estado naive o virgen, y luego que reconocen el antígeno y en un contexto que favorece el proceso de activación linfocitaria, van a diferenciarse ya sea a linfocitos efectores, que van a rápidamente actuar contra la amenaza, o un pool menor de linfocitos memoria, que van a estar prontos ante un eventual segundo encuentro con el antígeno. Y finalmente comentaba también que los linfocitos T pueden clasificarse como efectores, son aquellos que median y llevan adelante las respuestas inmunes efectoras, pero también particularmente dentro de la subpoblación de linfocitos CD4 hay un 5 a 10% en la periferia de esos linfocitos que son linfocitos reguladores, ¿sí? Linfocitos que entonces suprimen las respuestas inmunes y entre otras funciones impiden los procesos de autoinmunidad. ¿Qué tienen en común todas estas subpoblaciones de linfocitos T? Bueno, tienen en común el receptor de la célula T o TCR, y ese es el foco sobre el cual vamos a ir avanzando
en este video. Antes que nada, una comparación con lo que es el TCR en relación a las inmunoglobulinas, ¿sí? En relación a los componentes, y vamos aquí hablando básicamente de los linfocitos alfa beta, y por ahora dejamos de lado lo que son los linfocitos gamma delta. El receptor de la célula T está compuesto por dos cadenas glicopeptídicas, que son la cadena alfa y la cadena beta. Están codificadas por genes diferentes a los genes de inmunoglobulina, que también van a tener dos tipos de cadenas, pero en este caso hablamos de cadena pesada y cadena liviana. Las cadenas del TCR, al igual que las inmunoglobulinas, están compuestos por dominios de inmunoglobulina, ¿sí? Y si bien el bloque, la estructura básica es similar, el número de la composición de esos dominios de inmunoglobulina va a ser diferente entre el TCR y la inmunoglobulina. En el caso del TCR, cada cadena tiene un dominio variable y un dominio constante, ¿sí? En el dominio variable es donde se da el reconocimiento del antígeno, y en el dominio constante tiene una función estructural y también de interacción con otras moléculas, como vamos a ver más adelante. En el caso de la inmunoglobulina, como ustedes ya saben, la cadena pesada tiene un dominio variable, ¿sí? Donde se encuentran las regiones hipervariables e hipervariables, y 3 o 4 dominios constantes dependiendo del tipo de cadena pesada. Y luego la cadena liviana tiene un dominio variable y un dominio constante. En relación al número de regiones determinantes de complementariedad o regiones hipervariables que están implicadas en la unión al antígeno, el número es similar cuando comparamos el TCR y la inmunoglobulina, es de 6 en ambos casos. En el caso del TCR tiene 3 en la cadena alfa y 3 en la cadena beta, y algo similar ocurre entonces en la cadena pesada y liviana de la inmunoglobulina. Una característica del TCR y de la inmunoglobulina como componente del receptor de la célula B es que son moléculas que tienen una cola citoplasmática muy corta y que por lo tanto no pueden directamente enviar señales al citoplasma, sino que tienen que en ambos casos asociarse a moléculas señalizadoras. En el caso del TCR, esas moléculas señalizadoras son el CD3 y la cadena Z, mientras que en el caso del receptor del linfocito B, a la inmunoglobulina de membrana la acompañan para llevar adelante esa función de señalización las moléculas Ig-alfa e Ig-beta. En relación a la afinidad por el antígeno, aquí hay una diferencia bastante marcada. Es mucho más afín la unión entre el anticuerpo y el antígeno que lo que es entre el TCR y el antígeno. Y además, a lo largo de la vida de un clon de un linfocito B, a medida que se va encontrando el antígeno, esa afinidad va aumentando, ¿sí? En lo que se conoce como el proceso de afinación de maduración de la afinidad. Y entonces un clon inicialmente ante un primer contacto con el antígeno tiene una afinidad y esa afinidad va aumentando entonces a medida que se va reconociendo el antígeno. En el caso de los linfocitos T, esa afinidad no solamente es menor, sino que a lo largo de la vida de ese clon no va a cambiar independientemente de la cantidad de veces que reconozca el antígeno. Esa afinidad es bastante menor en relación a la inmunoglobulina y, como decía, también es constante. Aquí hay una característica del TCR también, y es que si bien el TCR es específico, tiene una flexibilidad de reconocimiento bastante más grande que la inmunoglobulina, y un solo TCR, si bien es específico para conformaciones de péptidos y secuencias de péptidos, un solo TCR puede reconocer al mismo tiempo varios péptidos, ¿sí? Y eso en parte está determinado por la relativa baja afinidad con la que el TCR está reconociendo al antígeno. Y otro aspecto en el que se encuentran diferencias notables entre las inmunoglobulinas y el TCR tiene que ver con las características luego de la activación. Cuando el linfocito B se activa,
empieza a producir inmunoglobulinas solubles, ¿sí? Produce anticuerpos que no tienen el dominio transmembrana y por lo tanto pueden estar libres en la circulación. Eso no es el caso del TCR. El TCR siempre es una molécula de membrana y bajo ningún contexto, aún en las condiciones más fuertemente inflamatorias, el TCR va a ser una molécula soluble, sino que siempre está unido a la membrana del linfocito T. Ustedes ya saben que las inmunoglobulinas pueden sufrir un cambio de clase en función del contexto de citoquinas, del contexto inmunológico. No hay un cambio de clase en el caso del TCR, esa composición de dos cadenas alfa y beta o gamma y delta no cambia durante la respuesta inmune o durante sucesivos encuentros con el antígeno. Y lo mismo con las mutaciones somáticas que hablábamos hoy, responsables de ese aumento de la afinidad, sí ocurre en las inmunoglobulinas, pero eso no está ocurriendo a nivel del TCR. Bien, vayamos entonces a la estructura del TCR. Entonces, se dice clásicamente que el TCR es un heterodímero, ¿sí? Compuesto por dos cadenas glicopeptídicas diferentes, la cadena beta y la cadena alfa, ¿sí? Que están unidas entre sí por puentes disulfuro, y cada una de ellas está compuesta por dominios de inmunoglobulina. Y cada una de estas cadenas tiene entonces un dominio transmembrana que las ancla a la membrana del linfocito T y una cola citoplasmática muy corta que no le permite señalizar. Hacia el extremo aminoterminal en cada una de las cadenas vamos a encontrar el dominio de inmunoglobulina que tiene una secuencia variable, ¿sí? En función de cada clon del linfocito T. Aquí es entonces donde está el paratopo, el sitio de unión del TCR a el péptido antigénico que se esté reconociendo. Mientras que hacia el extremo carboxilo terminal se encuentran las regiones constantes, ¿sí? Que no varían de un clon a otro. En este esquema vemos entonces cómo la cadena beta y la cadena alfa también tienen entonces estos dominios constantes y variables. Y aquí está representado en estas asas coloreadas lo que serían las regiones hipervariables o CDRs, regiones determinantes de complementariedad, que como veíamos en el diapo anterior, son 3 por cadena, ¿sí? 3 regiones hipervariables, CDR1, CDR2 y CDR3 para la cadena beta, y lo mismo para la cadena alfa. El TCR, entonces, tiene una estructura muy similar a lo que es el fragmento de unión al antígeno, el Fab de un anticuerpo, ¿sí? Con estas entonces regiones constantes para cada cadena y variable tanto para la cadena alfa como para la cadena beta. Y entonces, como decía, de la misma manera que en las regiones hipervariables de la inmunoglobulina se genera el paratopo, lo mismo está ocurriendo a nivel del TCR. Ahora, ¿cómo se da la interacción entre el TCR y el antígeno? Bueno, aquí tenemos este esquema de la estructura del TCR reconociendo a un antígeno. Entonces aquí pueden identificar el TCR, ¿sí? Acá estamos viendo solamente los dominios variables del TCR, no está representado aquí el dominio constante. Entonces tenemos el dominio variable de la cadena beta y el dominio en verde y el dominio variable de la cadena alfa en violeta. Dentro de esas regiones variables tenemos entonces estas asas representando a las regiones hipervariables. Y lo que puede observarse en este esquema es un aspecto central en lo que es la biología del reconocimiento del antígeno. ¿Qué es lo que se está mostrando aquí? Es que por un lado se está reconociendo este péptido. Este péptido es el antígeno estrictamente, en el sentido que este péptido, por ejemplo, está derivando del procesamiento de una proteína bacteriana, ¿sí? Hay una célula presentadora de antígeno que internalizó, fagocitó a una bacteria, la destruyó, la lisó, procesó sus proteínas hasta cortarlas en pequeños péptidos, y esos pequeños péptidos van a cargarse en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1,
y en esta hendidura que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 se va a cargar ese péptido antigénico que en general tiene una longitud de unos 7 a 10 aminoácidos. Y el punto que me interesa jerarquizar aquí es que el TCR está reconociendo, por un lado, como uno puede imaginarse, obviamente, el antígeno, el péptido extraño, el péptido foráneo, ¿no? Este reconocimiento se da por las regiones determinantes de complementariedad más variables, que son el CDR3, ¿sí? Y si bien puede haber alguna excepción, en la mayor parte de los casos, las regiones más variables, los CDR3, entran en contacto directo con el péptido antigénico. Ahora, tan importante como este reconocimiento por el péptido extraño por parte del CDR3 es la interacción que hay también entre los otros CDRs y la propia molécula del MHC. Es decir, el TCR reconoce como antígeno no solamente al péptido, sino a un complejo formado por el MHC y péptido, que en los libros de texto van a encontrar muchas veces con esta sigla, el PMHC, es el complejo formado por el péptido y el MHC. Cuando hablamos de antígeno, entonces, tenemos que pensar en este complejo, en el péptido presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí está representado para el caso de clase 1 para activar al linfocito CD8, pero este tipo de concepto también es cierto cuando hablamos de moléculas de MHC de clase 2, cuando se estimula una célula T CD4 positiva, ¿sí? Entonces, jerarquizar aquí este aspecto de que el antígeno es entonces el complejo del péptido formado, presentado en el contexto del MHC. Vamos a ver cuando analicemos la linfopoiesis T que este aspecto es central en el desarrollo de los linfocitos T, y luego cuando analicen la presentación antigénica, la activación, vamos a ver también que esta base estructural y molecular es muy importante en determinar lo que va a pasar luego con ese linfocito T. Estamos hablando del TCR y en ese contexto tenemos que hablar de lo que es el complejo del TCR, ¿sí? El complejo del TCR está formado por el TCR propiamente dicho, ¿sí? La cadena alfa y la cadena beta, y a ese TCR en el complejo se le asocian moléculas que van a ayudar a la señalización. Y aquí estamos hablando de dos heterodímeros denominados CD3, la cadena CD3 epsilon y CD3 gamma forman esta estructura, y por otro lado hay otro heterodímero que es la cadena CD3 epsilon con la cadena CD3 delta. A estas moléculas de CD3 se le suma la cadena Z, ¿sí? Y esta asociación de cadenas CD3 y cadena Z van a ser fundamentales para que este TCR pueda señalizar y enviar señales al citoplasma que lleven eventualmente a la activación del linfocito T. Como pueden ver en este esquema, tanto las cadenas CD3 como las cadenas Z tienen colas citoplasmáticas largas. Eso le permite interactuar con otras proteínas, particularmente quinasas, que inicien una cascada de activación en el citoplasma del linfocito T. La región transmembrana del TCR, tanto de la cadena alfa como cadena beta, tienen presencia de aminoácidos cargados positivamente, mientras que en la cadena Z y en los CD3 hay en las regiones transmembrana aminoácidos cargados negativamente. Eso va a favorecer una atracción electrostática no covalente entre el TCR con la cadena Z y la cadena CD3, lo que va a permitir que en la membrana plasmática estas membranas estén cerca y faciliten entonces la activación del linfocito T. En estas colas citoplasmáticas, tanto del CD3 como del Z, van a encontrar esto que aquí está denominado como motivos de activación basados en tirosina de los inmunoreceptores, o ITAM, ¿sí? Estas estructuras son clave para fosforilarse y para continuar con una cascada de fosforilación una vez que
todo este complejo está siendo activado, está muy cerca físicamente en la membrana, ¿sí? Cuando el TCR está reconociendo el antígeno, se favorece el acercamiento de todas las moléculas. La cercanía física de estos ITAM reclutando quinasas va a favorecer ese proceso de activación. Hay otros componentes del complejo del TCR. Entre ellos destacamos a lo que es la molécula de CD4 o de CD8. Como ustedes saben, en los órganos linfoides secundarios, los linfocitos T maduros son o CD4 o CD8, básicamente, ¿sí? Entonces, tanto la molécula de CD4 como está representada aquí, o también, esto es cierto para la molécula de CD8, van a participar de este complejo de TCR. Entonces, la molécula de CD4 va a unirse a el MHC de clase 2 en sus regiones que son más constantes, no en las regiones más variables de la molécula de MHC. Las regiones más variables de un punto de vista de secuencia en la molécula de MHC están concentradas aquí en la hendidura que va a alojar al péptido antigénico, ¿sí? Y esta interacción del CD4 con las regiones constantes del MHC de clase 2 va a estabilizar esta unión y a favorecer que esta sinapsis inmunológica sea estable. Esta interacción del CD4 con el MHC de clase 2 explica entonces que la presentación de antígeno a los linfocitos TCD4 se da siempre en el contexto de moléculas de MHC de clase 2. Las moléculas de CD8 no interaccionan con moléculas de clase 2, sino que los CD8 interaccionan con moléculas de clase 1, y por tanto, la presentación de antígenos a los linfocitos CD8 siempre va a darse en el contexto de clase 1 y nunca se va a dar en el contexto de clase 2. En esa sinapsis inmunológica y formando parte de ese complejo de TCR, vamos a encontrar otras moléculas, como por ejemplo la molécula de coestimulación CD28, que va a interaccionar del lado de la célula presentadora de antígeno con moléculas como B7-1 y B7-2, también conocidas como CD80 y CD86. No vamos a entrar en detalle hoy de qué es lo que aporta este reconocimiento, esto lo van a ver en mucho detalle cuando analicen la activación de los linfocitos T. Y luego hay otro tipo de interacción que se da entre lo que son las moléculas LFA1 del lado del linfocito T e ICAM1 del lado de la célula presentadora de antígeno, que tienen una función adhesiva que van a estabilizar esa sinapsis y hacer que este contacto bien estrecho entre el linfocito T y la célula presentadora se dé durante una buena cantidad de tiempo y que durante todo ese tiempo se estén llevando adelante fosforilaciones que van a llevar a la activación del linfocito T. Eso en definitiva es un mecanismo de seguridad que tiene el linfocito T. Lo van a ver reiteradas veces a lo largo del curso como activar un linfocito T en realidad es un proceso potencialmente peligroso porque se podría estar induciendo autoinmunidad. Entonces hay múltiples mecanismos de seguridad para tratar de evitar que esa reacción autoinmune ocurra. Estas moléculas de CD4 y CD8 tienen entonces esta función principal de interactuar con las moléculas de MHC y lo vamos a ver un poco más adelante en detalle. Aquí tienen entonces un raconto de lo que son estos componentes del complejo del TCR, las moléculas de CD3, ¿sí? Que no tienen un ligando, el ligando en realidad, el complejo MHC péptido es lo que es reconocido por el TCR, y estas moléculas de CD3 no tienen un ligando, sino que van a asociarse al TCR para favorecer su activación. Sin embargo, no tienen un ligando fisiológico, pero van a ver en muchos artículos de seminario y a lo largo del curso que hay una estrategia que usamos los inmunólogos in vitro para activar a los linfocitos T, que es tratarlos con un anticuerpo anti-CD3. ¿Sí? Entonces, voy un poquito arriba en la presentación. Cuando uno viene con un anticuerpo anti-CD3 que se lo administra, por ejemplo, a unos linfocitos que podemos tener en cultivo en el laboratorio, ese anticuerpo anti-CD3 va a reconocer esta molécula de CD3, un brazo de la inmunoglobulina va a unir a una molécula, otra a otro, se van a lo que se llama crosslinkear, a acercar moléculas de CD3,
Y eso es una manera que tenemos en el laboratorio de activar de manera artificial al linfocito T, tratándolo con anticuerpos anti-CD3. Algo parecido ocurre con las cadenas Z, no tienen un ligando fisiológico, sino que se van a reclutar hacia el TCR, en el complejo del TCR, cuando la célula se está activando. Luego, bueno, como les comentaba, la interacción que tienen los CD4 con los clase 2 y los CD8 con los clase 1, ¿sí? Y aquí hay una función de estabilización y también de traducción de señales. Esto podemos verlo en la próxima diapo aquí. La molécula de CD4 o CD8, cuando están reconociendo el MHC de clase 2 o de clase 1, van a activar a la quinasa de la familia SRC, a la quinasa llamada LSK, y esto va a desencadenar entonces la fosforilación de los ITAM en las cadenas de CD3 y en la cadena Z, y esto es un paso importantísimo entonces para la activación del linfocito T. La molécula de CD4 y CD8 entonces tienen esa doble función de participar en la señalización y de estabilizar la sinapsis inmunológica. Cuando vamos a analizar de un punto de vista estructural tanto al CD4 como a los CD8, podemos decir que la molécula de CD4 es un monómero. En ambos casos están compuestos por dominios de inmunoglobulina, ¿sí? Pero hay diferencias que son notables. El CD4, como decía, es un monómero, mientras que el CD8 es un heterodímero formado por cadena alfa y cadena beta, ¿sí? Aquí no hay regiones variables, ¿sí? El CD8 y el CD4 tienen regiones variables capaces de reconocer al antígeno. Su función, como decíamos, es otra. Tiene que ver con este mecanismo de señalización y de estabilización. Y por otra parte, anecdóticamente, digamos, en lo que es la clase de hoy, el CD4 también puede actuar como correceptor en lo que es la infección de los linfocitos T por parte del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? De manera que, bueno, el CD4 como monómero, el CD8 como heterodímero. En algunos tipos celulares puede haber células CD8 alfa-alfa, no alfa-beta, o sea que tienen dos cadenas alfa. Son una subpoblación muy particular, en algunos casos con capacidades reguladoras, inhibiendo la cadena alfa-alfa, la señalización por el TCR. Volviendo a esta tabla, entonces, bueno, otros componentes del complejo del TCR son la molécula de coestimulación que va a enviar señales positivas, favoreciendo la activación del linfocito T, y otras moléculas llamadas de coinhibición o CTLA4 y PD1. No voy a entrar hoy en detalle en esto, pero es un aspecto muy fascinante de la inmunología, sobre todo por el impacto terapéutico que han tenido. Hay fármacos que bloquean CTLA4, PD1 y que han hecho realmente una revolución, sobre todo en la inmunoterapia del cáncer, y a lo largo del curso vamos a ver muchísimos ejemplos en ese sentido. Y finalmente, entonces, como decíamos, las moléculas de adhesión, la interacción LFA1 y CAM1 estabilizando esa sinapsis inmunológica. Bien, el TCR es entonces una molécula variable en el sentido que tiene una secuencia que varía de clon en clon, y para lograr una diversidad muy grande a nivel del repertorio de células T, la naturaleza recurrió a un mecanismo muy similar a lo que es el rearreglo de inmunoglobulinas, ¿sí? Es decir, se parte de una variación de segmentos génicos y cada vez que en cada clon linfocitario, cuando se construye un TCR, hay un ensamblado particular, ¿sí? Llevando, por ejemplo, aquí arriba tenemos el ejemplo de la cadena alfa, dentro de lo que son las regiones B alfa, ¿sí? Tenemos regiones B y J en la cadena alfa, tenemos 70 a 80 variaciones de segmentos B en la cadena alfa y unos 61 de la cadena de los segmentos J en la cadena alfa. En cada clon se va a tomar un segmento de eso y se va a estar entonces conformando una cadena alfa. Esa variabilidad se complementa con la cadena beta, que va a sufrir un proceso muy parecido, con la diferencia que en este caso tenemos segmentos B, D y J, aumentando todavía más la variabilidad, ¿sí? Entonces hay una variabilidad que viene por la cadena beta, una variabilidad que viene en la cadena alfa,
otra variabilidad por combinar un tipo de cadena alfa con otro tipo de cadena beta, y así entonces durante la maduración tímica y donde las enzimas RAG también, de la misma manera que en el rearreglo de inmunoglobulinas, las recombinasas tipo RAG juegan un papel central en este proceso de rearreglo de inmunoglobulinas. De manera que cada linfocito T, como decíamos al principio, cada clon va a expresar un único tipo de TCR, lo que le va a dar una especificidad única. Bueno, y para ir terminando, como marcábamos al principio, en la clase de hoy hablamos básicamente del receptor alfa-beta, y a lo largo del curso el foco va a ser en general en las células alfa-beta, pero marcar también que hay una subpoblación de linfocitos T que en lugar de tener su TCR formado por cadenas alfa y beta, está formado por cadenas gamma y delta. Alrededor de un 5% de todos los linfocitos T del organismo tienen cadenas gamma y delta. Están particularmente localizados a nivel de las mucosas y tienen un TCR que, si bien es variable, es bastante menos variable que las cadenas alfa-beta. Por eso muchas veces a las cadenas, a las células T gamma delta se las ubica un poco como en una interfase, en una zona gris entre lo que es la inmunidad innata y adaptativa. Son células adaptativas, pero tienen un receptor mucho menos variable, y por su localización también a nivel de las mucosas, por donde pueden entrar los antígenos, tienen un poco esa función a veces más cerca de lo que es la inmunidad innata que lo que es la inmunidad adaptativa. Así que bueno, muchas gracias por la atención de este video, y esperamos que estas bases que vimos del TCR sean útiles para el próximo tema que vamos a abordar, que es el proceso de maduración del linfocito T a nivel del timo, es decir, el proceso de linfopoiesis T. Muchas gracias de nuevo por la atención.